Esta presentación tiene dos objetivos bastante claros. El primer objetivo corresponde a analizar aquellos factores que podrían explicar por qué en distintos estudios que analizan la oferta de trabajo se llegan a determinar elasticidades, por ejemplo, de salario o elasticidad de oferta que son muy distintas. Y por otro lado, el segundo objetivo corresponde al análisis del ciclo laboral de una persona. ¿Y por qué? Porque hasta el momento solamente con el modelo que tenemos lo que determinamos es la oferta de trabajo en un momento dado el tiempo. Pero hay patrones que son bastante comunes respecto de la oferta laboral de una persona a través de su vida de trabajo. Voy a partir con el análisis empírico de la oferta de trabajo, específicamente con aquellos factores que podrían estar gatillando diferencias en las distintas elasticidades de oferta de trabajo reportadas en los distintos estudios empíricos. Y principalmente existen tres fuentes que podrían explicar esto. Primero, lo que corresponde a la medición de la hora de trabajo. Segundo, lo que corresponde a la medición del salario laboral, es decir, el salario, por ejemplo, por hora. Y tercero, lo que corresponde a la medición del ingreso no laboral. Voy a partir con las horas de trabajo. Lo primero que es relevante indicar es que la teoría que nosotros hemos visto hasta el momento respecto del análisis de la oferta de una persona y específicamente respecto de la hora de trabajo, no indica, por ejemplo, si las horas relevantes que nosotros debiésemos considerar para un análisis empírico son las horas diarias, semanales y mensuales. Obviamente esto depende del estudio, depende de la periodicidad de los datos, depende de la base de datos que nosotros tengamos acceso y también depende mucho de la legislación laboral de un país. Por ejemplo, en Chile sabemos que la jornada de trabajo se establece como horas por semana y lo más relevante entonces es que nosotros encontremos ese tipo de información, horas por semana. ¿Por qué esto lo indico como primer punto? Porque de los estudios empíricos a los cuales uno puede tener acceso, la respuesta de la hora de trabajo ante cambios, por ejemplo, en el salario, depende, por ejemplo, si las horas analizadas son diarias, mensuales o anuales. Esto quiere decir que la periodicidad o digamos, en el lapso de tiempo en el cual está medido la hora, va entonces a gatillar distintas respuestas al momento de analizar empíricamente la oferta de trabajo. De hecho, de los estudios que existen, se puede concluir dos cosas. Se pueden concluir que la elasticidad salario de la oferta se torna más elástica o más sensible mientras mayor sea el periodo de tiempo analizado para la hora. Es decir, que si pasamos de horas mensuales, trimestrales, anuales, bianuales, etcétera, la oferta de trabajo se torna más elástica, más sensible. De hecho, lo opuesto, es decir, vamos a encontrar una curva de oferta de trabajo que es casi completamente inelástica o no sensible cuando se usan, por ejemplo, horas semanales, que es bastante común. Y es por eso entonces que se tienden a encontrar valores que son muy bajitos de la elasticidad cuando se usan valores como horas de trabajo por semana. Eh, Otro problema importante al momento de capturar información respecto a la hora de trabajo es que las personas normalmente no saben con exactitud cuánta hora de trabajo, por ejemplo, al año han, digamos, ofrecido. Eh, y lo que se hace en esos casos y que podría también inducir a errores es extrapolar. Es decir, por ejemplo, si yo conozco que tenemos 44 horas a la semana y el año tiene 50 y algo semanas, yo podría multiplicar ciertas horas y extrapolarlas. Pero esto también podría inducir a errores, ya que con suerte una persona a veces tiene problemas para indicar las horas que trabaja a la semana, más problemas entonces vamos a tener si extrapolamos esas horas de la semana a horas anuales. La segunda fuente que podría presentar problemas o que podría ser usada para explicar entonces la diferencia en la elasticidad de oferta de trabajo es que la tasa salarial se define como el salario por hora. Es decir, que la tasa salarial yo la defino como W dividido por la hora de trabajo. Entonces, si las horas de trabajo son mal reportadas, obviamente esta medida que es esta división va a estar mal calculada. Si un trabajador, por ejemplo, sobreestima su hora de trabajo, es decir, que él reporta que trabaja hora de trabajo en exceso, el denominador de esta expresión es alto, lo que hace entonces que su salario por hora sea artificialmente bajo. Es decir, que esta división va a tender a ser bastante pequeña si es que el trabajador por algún motivo sobreestima sus horas de trabajo. Obviamente, en caso contrario, el salario por hora va a ser alto.
Entonces, ¿qué se encuentra con esto? ¿O qué error se podría encontrar? Esto genera una correlación que es de tipo negativa y espuria. ¿Qué quiere decir que la correlación sea espuria? Que si bien nosotros podemos calcular el coeficiente de correlación, por ejemplo, entre la tasa salarial, que es W, y la hora de trabajo, esa correlación va a indicar, por ejemplo, que es negativa, va a indicar que es alta, o sea, por ejemplo, un menos 0,95, menos 0,96, pero es espuria. Es decir, que es una correlación que no tiene sentido económico. Entonces, ¿qué va a indicar, por ejemplo, esta correlación? Que alta hora de trabajo se asociarán a bajo salario. Y eso, ¿cierto? No tiene mucho sentido que una persona trabaje mucho para obtener, ¿cierto?, un salario bajo. Y al revés, poca hora de trabajo se asociarán al salario muy alto. Esta entonces correlación espuria, ¿cuál es el problema que genera? Es que va a tender a sobreestimar la importancia del efecto ingreso por sobre el efecto sustitución. Entonces, cuando uno calcula la tasa salarial, hay que asegurarse que esta tasa salarial por hora esté bien calculada y que las horas, ¿cierto?, de trabajo no hayan sido ni sub ni sobreestimadas. Otro problema relevante es que el modelo neoclásico que hemos visto hasta el momento, oferta-trabajo, señala que el salario relevante es el precio del ocio. Esto quiere decir que el salario marginal que se pierde, por ejemplo, por destinar una hora adicional a ocio. Entonces, la práctica podría incluso tener que si calculamos un salario promedio por hora, ese salario no va a ser un reflejo fiel, digamos, de lo que costaría una hora de ocio. Y es por eso también entonces que hay que analizar si el salario promedio que uno calcula tiene relación con el salario teórico relevante. Ahora, esta tasa salarial que nosotros podríamos capturar en encuesta solamente es observable en personas que están trabajando. ¿Por qué? Porque esas personas que están trabajando están ofreciendo hora de trabajo y están recibiendo una remuneración. Sin embargo, las personas que no trabajan, es decir, aquellas personas que están desocupadas o que son inactivas, eh, también poseen un salario que es distinto de cero, pero no observable. De hecho, nosotros podemos asegurar que el salario de esas personas existe, lo único que sabemos es que es más bajo, de hecho, que su salario de reserva. Eso entonces lleva a que, en el caso, por ejemplo, de las personas inactivas, no participen en el mercado del trabajo. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen muchos estudios para evitar este problema empírico? Lo que hacen es básicamente eliminar de la muestra a todas aquellas personas que son desocupadas o que están inactivas, es decir, las personas que están fuera del mercado laboral. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Lo cual podría ser una solución bastante sencilla. Este procedimiento no es correcto y lo que va a generar son errores estadísticos que se conoce de hecho como sesgo de selección, ya que la muestra descartada, si uno lo analiza correctamente, ya no es aleatoria. Recordemos que nosotros trabajamos con muestras aleatorias. Pero ¿qué va a pasar? Toda aquella muestra descartada tiene un problema, ¿cierto?, en común o tiene una característica común que estas personas poseen una tasa salarial muy baja o tienen un salario o un alto salario de reserva. Ese entonces corresponde a por qué nosotros no debiésemos descartar aquellas personas que no participan del mercado laboral. ¿Y por qué, como indiqué anteriormente? Porque esto genera un problema que se conoce como sesgo de selección. Y este sesgo lo que hace entonces es generar problemas en las estimaciones de la oferta, específicamente la elasticidad de oferta, pero este sesgo se puede seleccionar, se puede, perdón, corregir. ¿Y cómo se corrige? Incorporando en la estimación como una variable independiente en nuestro modelo, la probabilidad estimada que la persona analizada esté trabajando. Y esto del punto de vista econométrico se conoce como el modelo de Heckman. El modelo de Heckman es un modelo que permite, desde el punto de vista estadístico y econométrico, incorporar entonces como variable adicional una variable que calcula la probabilidad estimada que la persona esté trabajando. Con eso se corrige el sesgo de selección y entonces el reflejo que vamos a ver en la elasticidad de oferta sería la oferta que realmente o la sensibilidad que realmente estamos buscando. Entonces, siempre que tengamos una encuesta, no es llegar y eliminar a todas las personas que no están trabajando porque no tienen un salario, sino que lo correcto sería incorporarlas a través de esta probabilidad estimada de que esa persona estuviese trabajando. La tercera fuente que podría estar gatillando también problemas de la medición de la elasticidad de oferta de trabajo es el ingreso no laboral. En muchos casos, ese ingreso no laboral corresponde a inversiones que actualmente tiene una persona, pero esa persona logró esa inversión a través de un trabajo continuo a través del tiempo. Es decir, que dependen de los ahorros efectuados a través de su vida laboral, de su vida de trabajo.
Entonces, los beneficios que está obteniendo ahora, que son ingresos no laborales, dependen entonces de su trayectoria laboral. Y dado lo anterior, es probable que aquellas personas que tienen un gusto por trabajar, es decir, aquellas personas que trabajan más horas en promedio que el resto, son aquellas que también tendrán un ingreso no laboral más alto, lo cual tiene mucho sentido. Si esas personas trabajan alto o trabajan bastante, lo más probable entonces es que tengan una mayor capacidad de ahorro, lo cual, por ejemplo, le permita invertir en bonos o en propiedades, y esas propiedades le van a generar entonces un ingreso laboral más alto. Si estos gustos por el trabajo no cambian, entonces esas personas seguirán trabajando muchas horas y existirá una correlación entre el ingreso no laboral y la hora de trabajo que va a ser positiva. Esto quiere decir que vamos a observar que mientras más alto sea el salario no laboral, entonces la hora de trabajo van a ser más altas, lo cual indicaría, por ejemplo, que el ocio es un bien inferior, o que el sesgo, ¿cierto?, introducido por esta correlación positiva o espuria es suficiente para cambiar el signo del efecto ingreso. Recordemos que nosotros indicábamos que se asumía que el ocio era un bien normal, por lo tanto, en la medida que el ingreso laboral fuera más alto, las personas demandaban más ocio y por lo tanto disminuirían su hora de trabajo. Entonces, el efecto anterior entonces de este ingreso no laboral que se deriva por trabajo a través del tiempo es que estaría causando totalmente lo contrario. Eh, ¿Cuál es lo positivo de esto? Es que al reconocer esta falla y aquellos estudios entonces que controlan este sesgo mencionado anteriormente, eh, logran nuevamente hacer y recalcular las estimaciones y llegan nuevamente al consenso que indica que el ocio es un bien normal. Entonces, recapitulando, existen tres fuentes de potencial generación de sesgo al momento de estimar la oferta, la elasticidad de oferta de trabajo. Primero está la hora de trabajo, que pueden influir en este caso en el segundo, digamos, también elemento que es el salario por hora, y también tenemos el caso del ingreso no laboral. Por último, respecto de la oferta de trabajo a través del ciclo de vida, como lo indiqué al comienzo, el modelo que hemos visto solamente permite determinar la oferta de trabajo en un momento dado del tiempo. Y es por eso entonces que en la medida que nosotros observemos esta oferta de trabajo a través del tiempo, podemos entonces observar esto que se conoce como la oferta de trabajo a través del ciclo de vida laboral de una persona. Entonces, la evidencia respecto del ciclo de trabajo, ya sea de salario o de la hora de trabajo que una persona ofrece a través de su día laboral, podríamos considerar que una persona trabaja entre los 15 y los 65 años, los 60 años, va, desde el punto de vista empírico, tiene patrones que son comunes. Por ejemplo, los salarios tienden a ser bajos cuando el trabajador es joven. Esto normalmente corresponde a algo asociado a capital humano. Las personas que son jóvenes tienen poco estudio, tienen poca experiencia y es por eso entonces que en promedio sus salarios son más bajos. Sin embargo, a través del tiempo, los salarios tienden a aumentar con la edad del trabajador y alcanzan en promedio su pic más alto a la edad de los 50 años. Es decir, que hasta los 50 años, en este caso de edad de una persona, se van a observar un crecimiento de salario. ¿Y qué ocurre a través, luego que se cruza el umbral de los 50 años de una persona? También desde el punto de vista del capital humano, se asocia que este capital humano que toda persona tiene se deprecia, es decir, que una persona se vuelve menos productiva, y es por eso que a partir de los 50 años el salario puede permanecer más o menos estable o decrece. Entonces, este cambio que experimenta el salario a través de la edad del individuo se conoce como el cambio salarial evolutivo. Este cambio salarial evolutivo no tiene un impacto en el ingreso permanente de una persona. ¿Y por qué? Porque se asume que el trabajador tiene una información perfecta respecto de cómo va a ser la evolución de su trabajo, de su salario a través del tiempo. Entonces él conoce que su salario aumentará con la edad y que disminuirá cerca entonces de su periodo de retiro. Eso entonces yo creo que todo es bastante natural que lo esperemos, que al momento de comenzar mi ciclo de vida laboral, yo espero un salario que no sea muy alto, porque tengo poca experiencia, pero cierto va a ir creciendo con mi edad y de hecho ya va cierto a tender a disminuir nuevamente cerca de mi periodo de jubilación. Por lo tanto, el cambio evolutivo salarial solo va a afectar el precio del ocio en el tiempo.
Y respecto a lo mismo, y asociando de inmediato a la contraparte del ocio, que son la hora de trabajo, la teoría señala lo siguiente: las personas van a tender a ofrecer más horas de trabajo en las etapas iniciales de su edad, es decir, en aquellos años donde el salario está creciendo, y destinarán entonces más tiempo al ocio en aquellos años donde el salario es más bajo, es decir, cuando ya están pronto a la edad de retirarse. Entonces, las decisiones que los individuos toman en su ciclo de vida laboral implica que las horas de trabajo y el salario deberían entonces moverse en forma conjunta para un trabajador en particular. Esto quiere decir que nosotros debiésemos observar este patrón de evolución del salario por hora con la edad y este patrón de hora de trabajo con la edad. En el primer cuadrante vemos que en el eje de la ordenada tenemos como variable el salario y en el eje de la abscisa tenemos la edad de la persona. Y esa edad, según lo que recién hablábamos, el límite o digamos el punto umbral son los 50 años, que es lo que está aquí marcado, y vemos que en el gráfico de la izquierda el salario empieza a crecer, alcanza su máximo cuando tiene una persona 50 años y luego ya empieza a decrecer en la medida que una persona se acerca a su edad de retiro o de jubilación. Y lo mismo pasa con la hora de trabajo H. Cuando el salario está aumentando, es normal también que la persona vaya ofreciendo más horas de trabajo, es decir, este patrón se va a observar y posteriormente obviamente la persona prefiere disfrutar más de ese salario que acumuló en el tiempo y va entonces su hora de trabajo empezarán a disminuir. Y es por eso que estos dos patrones son más o menos parecidos. Es una especie de U invertida, donde inicialmente ambas variables crecen, tanto salario por hora, salario laboral por hora y hora de trabajo, y luego del umbral de los 50 empieza a decrecer.